Buenos días mis hermanos, mis hermanas, persona que nos estás escuchando en esta transmisión de este domingo. Les saludo con mucho gusto, con mucho amor en Cristo Jesús. Antes de comenzar la palabra quiero decirles que los extrañamos, estamos pidiendo mucho a Dios para que todo esto pase pronto y así poder reunirnos una vez más en casa para poder alabar y adorar el nombre de nuestro Dios juntos. Pero mientras eso sucede, hermanos, vamos a seguir escuchando la palabra de Dios, a seguir ministrando, a dejar que esa palabra de Dios penetre en nuestro corazón. No necesitamos estar en un lugar de cuatro paredes si no nos es posible, hermanos, estar reunidos ahí para que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón. Solamente tenemos que tener un corazón sincero y receptivo de la palabra de nuestro Dios. Y hoy vamos a estar tocando un tema, iglesia, muy importante, como todos los temas de la palabra de Dios, ¿cierto? Porque tenemos que entender que hay murallas que a veces existen en nuestra vida tan grandes que tenemos que derribar. Y tenemos que derribar muros como los de Jericó. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, gloria a Dios, y si no lo ha leído, lo invito a que lo lea, porque ahí se encuentran grandes historias de la palabra de Dios que nos impulsan, nos animan y motivan nuestra fe para que nosotros podamos incrementar nuestra fe a un nivel más elevado. Historias donde nos muestra que Dios siempre pelea por nosotros como poderoso gigante, porque somos parte de su pueblo por adopción, y damos la gloria a Él porque somos ese pueblo de Dios. ¿Usted se considera pueblo de Dios? Entonces glorifique a Dios por ello y vamos a comenzar la palabra de Dios. Esta palabra que vamos a estar tocando el día de hoy se encuentra relatada en el libro de Josué, capítulo 6. Usted lo puede estar ahí corroborando con la palabra, ahí en su Biblia, en su casa, en el lugar que usted ha apartado para recibir el mensaje de Dios con su familia o usted solo. Puede abrir su Biblia en Josué 6. Y ahí vamos a estar ubicándonos nosotros en esta conquista tan importante de Jericó. La toma de la tierra prometida, hermanos, comenzó con una ciudad llamada Jericó. Sabemos que Dios le dio promesas a su pueblo y nos las sigue dando promesas a nosotros, pero en ocasiones hay murallas que evitan que esas promesas nosotros las podamos tomar, y Dios nos invita a que nosotros quitemos todos esos muros que nos impiden de entrar a esas bendiciones que Dios ya tiene para nosotros. Y la toma de la tierra prometida comenzó con una ciudad llamada Jericó, y quizás usted ya se sabe la historia. Esta era una ciudad totalmente amurallada, y esta era su confianza de esta ciudad en la fortaleza de sus murallas. Por eso le llamaron la ciudad inconquistable. A esta ciudad de Jericó se le conocía como la ciudad inconquistable. Sin embargo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la conquistó. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Y veremos algunas de las verdades espirituales con respecto a este tema, y tomando como ejemplo bíblico la conquista de Jericó. Usted puede recordar quizás cánticos donde hablan acerca de Jericó, ¿verdad? Y que el muro se cayó, el de Jericó, y empiezan, ¿verdad? Hasta le hacen con un brinquito, y con un brinquito el muro se cayó, y dando vueltas. Bueno, pues ahí ya en las alabanzas que hay hoy en día ya le ponen mucho de la cosecha, ¿verdad? De cada uno. Pero la palabra de Dios nos da indicaciones de qué manera esta tierra fue conquistada y de qué manera estos muros fueron derribados, y ahí podemos nosotros aprender principios espirituales bíblicos, ¿sí? Porque el pueblo de Israel conquistó Jericó, y esto fue en la época de Josué. Esta toma fue muy significativa, ya que el conquistar una ciudad como Jericó, hermanos, prácticamente aseguraba una victoria
total, porque era una ciudad que se le denominaba como inconquistable. Y nosotros también como iglesia estamos buscando habitar el cielo, ¿verdad? Cada uno de nosotros como hijo de Dios tenemos una tierra prometida, aparte de todas nuestras promesas que Dios nos ha dado, y esa meta es estar un día con Cristo. Pero en ese proceso nos vamos a encontrar, hermanos, con muchas murallas, muchos muros tan altos que intentarán derrotarnos, intentarán detenernos, intentarán incluso que nuestra fe vaya menguando, porque vamos a voltear a ver esas murallas tan grandes y quizás vamos a llegar a pensar, es que esto es inconquistable, esto no se puede, ya le he hecho de aquí, de hecho de acá, pero quizás lo hemos hecho en nuestras propias fuerzas y hemos ignorado que en Dios hay distintas maneras de hacerlo, porque los pensamientos que Dios tiene para nosotros, hacia nosotros, son diferentes a los nuestros. Así es que de la manera en que nosotros a veces intentamos hacer las cosas o conquistar tener esas victorias, a veces lo hacemos en nuestras propias fuerzas o en nuestros propios razonamientos, olvidando lo que la palabra de Dios nos dice. Es por eso que en esta historia vamos a recordar que la victoria es nuestra. Dios nos ha entregado la victoria, así como se la dio al pueblo de Israel. Recordamos que tiempo atrás, antes del capítulo 6, antes del capítulo 6 de Josué, ya 12 personas habían ido a espiar esa tierra prometida, ¿cierto? Usted, que es muy estudioso de la palabra de Dios, usted se va a acordar de los 12 espías, ¿verdad? Que fueron 10 los que trajeron malas noticias y solo 2 vieron las cosas con mucho optimismo, con mucha fe. Bueno, Dios nos ha entregado la victoria en nuestras manos en cualquier situación de nuestra vida, en cualquier circunstancia que usted esté viviendo, enfrentando, la victoria es suya, porque Cristo nos ha hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó, los dice la palabra de Dios, y ese es Cristo Jesús. En Él somos más que victoriosos. Bueno, nos vamos a situar en la palabra de Dios. Dice Josué capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice: ahora Jericó estaba cerrada, estaba totalmente amurallada, ¿cierto? Bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni nadie salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Dios le estaba diciendo a Josué: yo ya he entregado en tu mano a Jericó. Aunque veas esta ciudad que está totalmente amurallada, totalmente cerrada, que ni un asquel puede entrar quizás, yo ya he entregado, yo ya te he dado la victoria. Dice: yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. Dios le estaba diciendo a Josué en su palabra: no tienes que tener ningún temor, porque la victoria ya está asegurada, porque yo ya te di la victoria. Y es lo mismo que Dios nos dice todos los días de nuestra vida. Desde el momento en que estamos en Cristo, Dios nos ha hecho más que victoriosos, más que vencedores en Él. Nosotros no tenemos que tener ningún temor, aun cuando veamos que esos problemas son tan grandes, aun cuando veamos que la enfermedad ha crecido bastante. Tenemos que creerle a aquel que nos ha dicho que todo lo podemos en Él, porque Él nos fortalece. No importa cuáles sean tus muros, tus miedos, tus tentaciones, tus pruebas, tus problemas o esos sueños que tú crees, esos anhelos que tú crees que son inconquistables, ¿cierto? Porque a veces tenemos proyectos personales y se nos hacen inconquistables, se nos hacen que son muy difíciles de alcanzar. Si Dios está contigo, si Dios está con nosotros, no hay imposibles. Y esto lo dice Lucas 1:37. Nos dice: porque nada hay imposible para Dios. Así es que dile a tu hermano, a tu hijo, a tu hija que está allá a un lado: te tengo una buena noticia. Yo no me voy a dejar vencer, porque nada hay imposible para Dios. Si Dios te ha prometido algo, mientras tú te permanezcas firme en Él, Él es fiel para cumplir su promesa. Mientras estés en Cristo, la victoria está asegurada. Juan 16:33 nos dice la palabra de Dios que van a venir problemas, van a venir quizás situaciones difíciles como murallas. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo vas a tener aflicciones.
vas a quizás pasar por problemas económicos, quizás por problemas familiares, problemas matrimoniales, quizás por problemas personales, quizás en enfermedad, situaciones que incluso van a querer poner en cuestionamiento tu fe, difíciles, tan difíciles de conquistar como esas murallas de Jericó, pero Dios nos dice por medio de su palabra, nos dice el Señor Jesucristo, pero confiad, tienes que tener confianza porque Él ya venció estas murallas, Él ya venció la enfermedad, Él ya venció las circunstancias adversas, las cuales a veces nos tienen bien agobiadas, bien agobiados. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 31 al 32, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué hermosa palabra, ¿verdad? ¿Qué vamos a decir a esto? Si Dios está contigo, ¿quién va a estar en tu contra, hermano, hermana? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nos dice aquí la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo. Nos dice, si Dios no rehusó ni a su propio Hijo para darlo en rescate por ti, el Señor no será bueno contigo, no te dará la victoria sobre lo que tú estás viviendo si así está instituido y establecido conforme a su voluntad. Claro que sí lo va a hacer, porque si está dentro de la voluntad de Dios, Él ya te ha dado esa victoria y es cuestión de que tú creas. Dios nos dirige por medio de su palabra. Josué 6, 3 al 5, vamos a leer la palabra de Dios, dice, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 7 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas y cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad. ¿Cuántos días iban a estar dando la vuelta a la ciudad? ¿Cuántos días, hermano? 7 días. Pero el último día iban a dar 7 vueltas a la ciudad. Dice, y los sacerdotes tocarán las bocinas. La alabanza a Dios, hermano, hermana, perdón, cambia todas las cosas. Y cuando, versículo 5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Que Dios le estaba dando instrucciones a Josué de cómo él iba a tener esa conquista sobre esa ciudad que parecía difícil o imposible de conquistar. Dios le estaba diciendo a Josué, de esta manera le vas a hacer para conquistar esta ciudad amurallada. Y es que Dios nos da instrucciones a nosotros, Dios nos da órdenes, Dios nos dirige y nos enseña de qué manera nosotros podemos ser vencedores en cualquier situación que estemos enfrentando. ¿Y dónde vamos a obtener esas órdenes? Por medio de la palabra de Dios. Pero si nosotros no leemos la palabra de Dios, difícilmente vamos a poder entender las órdenes de Dios o de qué manera vamos a ser vencedores. El plan para vencer los muros está en la palabra de Dios. El plan para vencer ese problema tan grande o esa soledad tan grande o esa cosa que te tiene totalmente perturbado, que se te hace imposible, de conquistar, de vencer. La instrucción para vencerlo está en la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el desviarnos de su palabra nos llevaría totalmente a la derrota. Cuando nosotros queremos conquistar esos muros o derribar esos muros, esos problemas a nuestra manera, conforme a nuestro razonamiento, a nuestra lógica humana, ignorando la palabra de Dios, ya siendo hijos de Dios, vamos a caer en una derrota espiritual y esto nos va a acarrear consecuencias terribles espiritualmente hablando y físicamente hablando también. Segunda de Juan, versículo 9. Dice, cualquiera que se extravía y persevera en la doctrina de Cristo
y no persevera en la doctrina de Cristo, perdón, no tiene a Dios. Y lo deja bien claro en su palabra. Cualquiera que se desvía de la palabra de Dios y no persevera en la sana doctrina de Cristo, este definitivamente no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Esto nos lo dice la palabra de Dios. Cristo desea que permanezcamos tú y yo en su palabra. Su palabra es la que va a alumbrar tu camino, aun cuando todo se nuble, aun cuando todo parezca oscuro a tu alrededor, aun cuando los problemas te invadan, aun cuando no encuentres la salida, o cuando te topes enfrente de esas murallas tan altas que no creas poderlas vencer ni conquistar eso que tanto anhelas. La palabra de Dios es tu lumbrera. Y dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra. Les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque no nada más es decir, yo soy discípulo, discípula de Cristo, no. Tenemos que permanecer en su palabra. Y yo sé que la palabra de Dios nos manda a acabar con todo aquello que va en contra de la palabra, y a veces todo eso que va en contra de la palabra son nuestros deseos carnales, son esas cosas que nos impiden estar tan firmes en el Señor, y es una lucha diaria entre la carne y el espíritu, pero Dios nos dirige por medio de su palabra, y siempre en toda lucha, en toda conquista, en toda batalla, siempre va a haber un capitán ahí dirigiéndonos. Siempre estará alguien ahí para guiarnos, para decirnos, darnos instrucciones, qué es lo que tenemos que hacer. Como en el caso de esta conquista de Jericó, el capitán era Josué, ¿cierto? Él estaba guiando al pueblo de Israel, dice el versículo 6, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto. Ellos tenían que ir adelante con esa arca que simbolizaba la presencia de Dios. Y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. A Dios le gusta que en medio de la lucha, de la conquista, de la prueba quizás, de la dificultad, tú alabes a Dios con lo que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Quizás tú sabes tocar un instrumento. Yo lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir: tócalo. Si sabes cantar, cántale a Dios. Si sabes entonar alabanzas, no importando que no tengas, así como dicen muchos, pues la voz de un ángel, ¿verdad? A Dios le agrada que tú le alabes de corazón, y esto cambia totalmente el rumbo de la prueba, de la conquista. Versículo 7, y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Versículo 8, y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía, la presencia de Dios los seguía, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Dios quiere que tu alabanza también esté siempre, siempre, siempre. Aquí Josué estaba guiando, estaba siendo el capitán del pueblo de Israel. Josué es un tipo de Cristo como líder, ¿sí lo sabía? Número 1, Josué significa Jehová salva en hebreo, y Jesús significa Jehová salva o Salvador en griego. Esto lo vemos en Mateo 1:21. Cristo siempre va al frente de nuestra batalla. Él es nuestro capitán. Y así entonamos esta alabanza: en mi vida el capitán es Cristo, y marcharemos ante su presencia, ¿verdad? Y entonamos: no hay arma que nos pueda derrotar, y lo hacemos con júbilo. Pero cuando nos toca estar delante de esas murallas, se nos hace difícil a veces que creer que tenemos un capitán que ya nos ha dado la victoria y nos ha dicho: tú ya eres vencedor, tú ya eres vencedora. Es cuestión de que tengas fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes que creer que Cristo es tu capitán y Él ya te ha dado esa victoria. Él ya entregó
esa victoria en tus manos, como le dijo Dios a Josué. El rey ya lo entregué en tus manos, a él y a todo su ejército. Debemos obedecer a Cristo como nuestro capitán. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué quiere decir? Que Cristo quiere que lo ames, que lo obedezcas. En todo lo que hay, Él ha establecido en su palabra. La palabra de Dios es ese baluarte, es esa guía, es ese instructivo, es ese manual para que tú y yo podamos caminar en victoria en medio de cualquier adversidad, o aunque se nos enfrenten esas murallas que creamos nosotros son inconquistables. Dios quiere que tú y yo estemos siempre en acción. Así como Dios le dio instrucciones a Josué para que guiara al pueblo de Israel, y Josué le dio las instrucciones siendo el capitán de ese ejército al pueblo de Israel, les empezó a dar instrucciones, pero les daba instrucciones no para que se quedaran acostados tomando un refresco, viendo el Facebook o el WhatsApp, o viendo alguna serie de Netflix, no, o para que se pusiera a meditar en lo que su hermano estaba haciendo, no. El pueblo de Israel no recibió instrucciones para no hacer nada. El pueblo de Israel recibió esas instrucciones para entrar en acción. Si ellos no accionaban, la victoria no iba a ser de ellos y esa tierra prometida no iba a ser conquistada. Dios nos da instrucciones en su palabra para que usted y yo la pongamos por obra, para que usted y yo accionemos a esa palabra, actuemos esa palabra. Si Dios nos ha dicho que somos vencedores aún en la enfermedad, aún en la escasez, aún en los problemas familiares, tenemos que creer esa palabra, debemos de creer esa palabra. Si Dios nos ha dicho en su palabra que la oración eficaz del justo puede mucho, tenemos que creer que su oración y mi oración al Padre tiene un peso y una importancia ante los ojos de Dios. La victoria sobre cualquier muro requiere acción. Dios no nos va a dar la victoria ni nos va a hacer conquistadores de cualquier sueño que nosotros tengamos si nosotros no ponemos en acción la palabra de Dios. Tenemos que accionar la palabra de Dios, tenemos que vivir la palabra de Dios. Sé que siempre habrá temores en nuestra vida que enfrentar, debemos enfrentar los miedos aún. Siendo hijos de Dios, quizás habrá temores humanamente hablando, ¿verdad? Ante cualquier cosa que se nos venga. Y debemos de enfrentarlos creyendo que Dios está con nosotros y Cristo es nuestro capitán y ya nos ha dado la victoria, y salir a pelear ante cualquier situación que se nos venga encima, hermano, hermana. No te dejes derrotar, no te dejes vencer. Aunque tú veas que tu Jericó tiene esas murallas inquebrantables, cuando Dios da la orden y tú obedeces, Dios desmenuza esas murallas porque Él está contigo. Dios desea que seamos hombres y mujeres activos, no solamente que oigamos mensaje tras mensaje y mensaje tras mensaje y siempre estemos en la misma condición. No, Dios nos dice en su palabra en Santiago 1:22-25, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Pero por el contrario, versículo 25, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen, siempre serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera de pecado. Te conviene y me conviene a mí obedecer la palabra de Dios. Nos conviene accionar la palabra de Dios, aun cuando nuestra carne se opone, aun cuando nuestros deseos quieren sobreponerse sobre lo espiritual, aun cuando no tengas ganas de orar, aun cuando estés sumamente cansado, sumamente cansada y tus deseos en realidad no son orar, no es meditar en la palabra de Dios. Sé vencedor y acciona la palabra que Dios nos ha dado y conquista esta batalla y ponte a orar.
Ponte a leer la palabra de Dios, porque ahí ya has vencido y Dios quizás al siguiente día o ese mismo momento te dará la victoria de lo que tanto anhelas, o en algo que quizás no sabes que se te va a atravesar como una muralla, y eso ya te preparó para ser vencedor o vencedora en lo que se avecina. La victoria sobre cualquier muro requiere de obediencia. La obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición, frustración, tristeza, pecado y todo lo que tú quieras añadirle de malo a esta palabra. La victoria sobre cualquier muro requiere también de santidad. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y es tan importante entender y comprender que la palabra santidad debe de estar tan presente en nuestra vida. Tenemos que alejarnos de aquello que nos contamina. Tenemos que alejarnos de aquellos que nos va a querer venir a poner en tentación. Si tú sabes que tu debilidad, quizás, voy a poner un ejemplo, por así decirlo, sea una cantina, entonces tú tienes que retirarte, si no te crees tan fuerte, de esos lugares, de pasar por esos lugares para que no entres en tentación. Tú tienes que ser santo. No que te pongas una aureola en la cabeza, eso no se refiere, sino se refiere a que tú y yo tenemos que tratar de llevar la palabra de Dios, tratar de vivirla. Y si quizás el día de hoy no la pude llevar como mi anhelo era llevarla, o como Dios lo ha instituido en su palabra, no dejarte derrotar, no dejarte vencer, porque el día de mañana le pertenece al Señor y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y si hoy quizás fallamos en algo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él siempre estará ahí para hacernos más que victoriosos, más que vencedores al momento de nosotros entrar en la conquista. La santidad, hermanitos, va de la mano también de la victoria, de la lucha, de la prueba. Dios perdona siempre al arrepentido, perdón. Y esto lo vemos en la palabra de nuestro Dios. Y recordamos que cuando los 12 espías, capítulos anteriores, pasajes anteriores, cuando los 12 espías fueron a merodear esa tierra para ver qué posibilidades había de conquistarla, hubo una mujer, y esta mujer era ramera, la cual los ayudó, ¿verdad? Ayudó a esas personas, los alojó allí en su casa. Y Dios siempre perdona a los arrepentidos, ¿sí? Y si tú y yo en algún momento le hemos fallado a Dios y acudimos a Él, Él siempre va a estar ahí para arrepentirnos. A Dios no se le, para perdonarnos, perdón. A Dios no se le olvida nada, hermanos. Y nada de lo que tú hagas por Él se le va a olvidar, ni pasa por desapercibido, por así decirlo. Los muros deben caer al igual que debe de caer el pecado en nuestra vida todos los días. ¿Cuáles son tus luchas diarias? ¿Cuáles son esas tentaciones o esa lucha con tu carne? ¿Cuál es tu debilidad? Ahí es donde tú debes de conquistar. Es lo primero que debemos de conquistar a la luz de la palabra de Dios, sometiéndonos al Señor, obedeciendo su palabra. Esas son las victorias mejores, por así decirlo, personales. Al arrepentido Dios siempre lo perdona, no al que está en remordimiento nada más, sino al arrepentido, hermano. El arrepentimiento lleva fruto. Sí, el alma que pecare, esa morirá. Eso lo dice Ezequiel 18, 20 al 21. Pero la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos da esperanza. Dice en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tú y yo merecíamos la muerte eterna, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo y ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, gracias a que Él venció la muerte, nos ha hecho vencedores y nos ha regalado la vida eterna, Cristo Jesús. El arrepentimiento siempre va a traer salvación a nuestra vida. Sí, siempre va a acarrear salvación, bendición y todo lo bueno que Dios nos da. Dios manda destruir lo corrompido para siempre nosotros. ¿Qué es lo que tú puedes decir? Esto aún me falta por conquistar en mi carne.
esto aún me trae contaminación en mi vida personal, aún estoy batallando en esta área, en mi vida personal, en mi carne, son luchas en la carne, y esta carne se opone en esta área. ¿Qué es lo que tú consideras que aún está corrompiendo tu vida espiritual? Esas áreas en tu vida personal, en tu lucha de la carne, que aún están corrompiendo tu vida espiritual. Dios quiere que tú, para poder obtener la victoria y estar un día ya con Él, Dios quiere que tú y yo podamos quitar todo lo corrompido de nosotros para siempre. Vemos la palabra de Dios como el pueblo de Israel, cuando entró a esa ciudad, cuando los muros fueron derribados, no entraron y ya no se derribaron los muros y ya por arte de magia sacaron a todas las personas. No, ellos tuvieron que pelear por conquistar esa ciudad, ¿sí? Y sacar todo lo que había corrompido de esa ciudad. Y esto lo dice la palabra de Dios ahí en Josué 6:24-25. Dice, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Más Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta el día de hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Ella fue un instrumento de bendición, y en el momento que ella se encontraba en esa guerra, Dios salvó su vida, su familia y sus cosas, y Dios le dio la oportunidad de habitar entre su pueblo. Dios quiere que tú y yo, cuando nosotros entremos en esa guerra, quitemos todo lo que estorba, todo lo que estorba en nuestra vida espiritual. Muchas veces vamos a querer mantener ciertas cosas de nuestro pasado, pero debemos de matarlas, acabar con esas cosas que solamente traen contaminación y estorbo. No debemos de decirle al Señor, Señor, mira, esta cosita sí te la entrego, pero esto de acá no, porque aún todavía me gusta hacer estas cosas, Señor, aún todavía me gusta ver esto, aún todavía me gusta tomar, aún todavía me gusta fumar, aún todavía me gusta mentir. Déjame mentir otro ratito, déjame robar otro ratito, Señor, porque tengo necesidad, y luego ya vengo contigo. No, así no obra Dios, mi hermano, mi hermana. Dios quiere que tú desarraigues con todo el pecado, que tú y yo desarraiguemos todo pecado que aún trae contaminación, para que no exista nada que estorbe en esta conquista, hermano, en cualquier lucha, prueba, victoria. La victoria es nuestra mientras nosotros nos mantengamos firmes en la palabra de Dios. Dice 2 Corintios 5:17, yo sé que usted lo sabe de memoria, ¿cierto? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, lo viejo ya pasó, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo tú ya eres una nueva persona, una nueva criatura, tú has nacido de nuevo, tus deseos carnales deben de morir. Y quizás esto es una lucha diaria, no solo mía, sino también tuya. Todos los días debemos de llevar todo deseo pecaminoso en la obediencia a Cristo por medio de la oración, sujetarlo en el nombre de Cristo Jesús para poder habitar la tierra prometida, la cual para nosotros es el cielo. Debemos ser fuertes para no participar ni practicar el pecado. Josué 1:8-9 siempre nos da aquí una lección muy importante. Nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queremos que todo nos vaya bien, queremos tener un camino próspero, queremos tener victoria ante cualquier muralla que se nos enfrente, que se nos ponga enfrente. Queremos tener victoria ante cualquier ciudad amurallada como Jericó, ante el pecado, victoria en todo tiempo. Queremos alcanzar incluso nuestros sueños, nuestros anhelos personales. Tenemos que meditar la palabra de Dios. Dice, nunca se aparte de ti la palabra de Dios. Medita en ella día y noche, a toda hora, a todo tiempo que tú puedas hacerlo. Medítala. Dice, guárdala y haz todo lo que en ella está escrito. Si tú y yo obedecemos la palabra de Dios
Hay una promesa muy maravillosa, dice, porque todo te saldrá bien, todo en ti va a ser prosperado y tu vida va a ser victoriosa y bendecida, ¿sí? Y dice la palabra de Dios en el versículo 9, capítulo 1 de Josué, dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En donde quiera que tú vayas, nuestro Cristo es tu capitán, es mi capitán, y Él nos dará órdenes por medio de su palabra para ser más que victoriosos durante cualquier enfrentamiento que nosotros podamos estar atravesando espiritualmente hablando, ya sea murallas de enfermedad, ya sean murallas de problemas personales, ya sea murallas o ciudades, así por así llamarlo, ciudades amuralladas de problemas matrimoniales, problemas familiares, escasez, falta de trabajo, cualquiera que sea el área en la cual nosotros debemos o necesitamos ser conquistadores, debemos de tener algo muy en claro: no desmayes, no desmayes, no te des por vencido, acciona la palabra de Dios. Sigue las instrucciones que vienen establecidas en la palabra de Dios para que tú y yo podamos ser vencedores, vencedores y vencedoras en esa palabra que ya está ahí estipulada, escrita para que tú y yo conquistemos. Dios nos ha llamado a ser conquistadores, a ser valientes, porque el reino de los cielos sufre violencia. Y solamente los violentos, los valientes, arrebatan el reino de Dios, no los cobardes, no los que le tienen miedo a las pruebas, a las luchas o a las tentaciones. Dios quiere que tú y yo seamos valientes y que no nos dejemos derrotar ni intimidar por cualquier Jericó, por cualquier enfermedad, por cualquier problema, por cualquier escasez. Si sabemos que Dios está con nosotros, la victoria es segura. Dice Hebreos 11:30 en la Nueva Traducción Viviente, dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de haberlos rodeado 7 días, ¿sí? Y dice la palabra de Dios en Hebreos 11, en el versículo 6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Si tú no tienes fe, es imposible que tú conquistes cualquier batalla que estés enfrentando. Si tú no tienes fe, es imposible que tu Jericó junto con sus murallas sean derribadas. Tú tienes que tener fe y tienes que creer en Dios cuando tú te acercas en oración o en petición a Dios. Tienes que creer que Él existe y que Él puede ayudarte en cualquiera una de tus necesidades y hacerte más que vencedor o vencedora en Él. Dice la palabra de Dios, y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Allí está la clave. Tú y yo tenemos que buscarlo a Él con sinceridad, no solamente esperar recibir sus recompensas o esperar recibir sus bendiciones, sino primero estar postrados a los pies de Cristo, reconociendo que sin Él nada somos y pidiéndole en su benevolencia, en su misericordia, que nos ayude a permanecer en Él, que nos aumente nuestra fe, que nos ayude a creer que somos más que victoriosos y vencedores, que nos ayude también a poder vivir su palabra como Él desea que tú y yo vivamos esa palabra, que estemos ahí siempre confiando en Él. ¿Cuáles son esos muros que tú crees que son invencibles, que tú crees que son inquebrantables o inconquistables? Estamos conscientes que debemos derribar los muros para poder habitar esa tierra prometida, quitar esos muros de nosotros para poder recibir esas promesas del Señor. Debemos de confiar en la palabra de Dios, en Cristo como nuestro capitán y creer que esa victoria ya está segura. Pero recuerda, mi hermano, mi hermana, que tú también debes actuar, ¿sí? Y debemos de pelear en oración, pelear espiritualmente y ejecutar esas órdenes que el Señor nos ha dado por medio de su palabra, las cuales están ahí establecidas. Y vuelvo a recalcarlo, y como siempre lo recalco, si tú no lees la palabra de Dios, si tú no meditas en ella, si tú no te llenas, no te nutres de esa palabra, tú no vas a ser vencedora, tú no vas a ser vencedor. Así tú escuches miles de predicaciones por internet o en la tele o en enlace en donde tú quieras escucharlas. Si tú no tomas un tiempo para estar meditando la palabra de Dios y preguntándole al Señor,
diciéndole, Señor, enséñame por medio de tu palabra cómo debo yo de caminar en este día. Si no hacemos eso, no tendremos victoria. Recuerda que Dios desea que seamos hacedores de su palabra y no solamente oidores de ella. Yo te invito a que tú medites en esta historia de la conquista de Josué, de Jericó. Y así tú vas a poder encontrar grandes verdades espirituales, no solamente las que hemos mencionado, sino en lo personal Dios va a hablar a tu vida. Y te va a recordar que tú eres vencedor, vencedora sobre cualquier tema que tú estés enfrentando. No importa si sea soledad personal, Dios también te ha dado la victoria. No importa si estás pasando por una depresión, Dios te ha dado la victoria. Por alguna pérdida, Dios te ha dado la victoria. No importa si estás atravesando por escasez. La palabra de Dios nos dice que Él es nuestro buen pastor y Él sabe alimentar a sus ovejitas, a sus hijos. Él es nuestro Padre. Él va a proveer tus necesidades, mis necesidades. Pero tenemos que creer en esa palabra. Pero si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a creer en la palabra si no la conocemos? ¿Cómo vamos a poder pelear esas guerras espirituales, esas batallas espirituales si tú y yo no meditamos la palabra de Dios? Tenemos que meditar la palabra de Dios para poder ser vencedores y derribar esos muros que parecen de Jericó en nuestras vidas. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí en tu lugar y oremos al Padre pidiéndole que nos haga más que victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Amado Señor, en esta tarde, Señor, hemos visto por medio de tu palabra, Señor, que tú nos mandas a la conquista, que tú nos llamas, Señor, a ser conquistadores, conquistadoras, Señor, aún del pecado, Señor, a conquistarlo, a vencerlo, Señor, el pecado, Señor, a quitar todas esas cosas que estorban nuestra vida diaria, Señor, a ser más que victoriosos, Señor, aún en la enfermedad, aún en la escasez, aún en los problemas personales, Señor, aún en cualquier muralla, Señor, contra cualquier muralla, Señor, que se enfrente en nosotros, Señor. Tú nos has llamado, Señor, a la victoria, Padre. Tú nos has dicho por medio de tu palabra que en Cristo Jesús somos más que victoriosos y más que vencedores. Y tú quieres que seamos, Señor, hacedores, que vivamos tu palabra y que no solamente, Señor, la escuchemos una y otra vez, Señor, sino que enfrentemos las luchas diarias, Padre eterno, para poder ser conquistadores. Yo te pido que nos ayudes, Señor, a conquistar cada día, Señor, en tu palabra, Señor, como tú lo has ordenado, a seguir esa palabra, obedecer las instrucciones que tú nos has dado por medio de esa palabra y así poder entender, Señor, que tú estarás con nosotros como poderoso gigante siempre y como le dijiste a Josué, Señor, que tú ya habías puesto en sus manos, Señor, a ese rey de Jericó y a todo su ejército, Señor. Así tú también nos has dicho en tu palabra, Señor, que en Cristo Jesús somos más que vencedores y aun cuando vengan las aflicciones, las enfermedades, las tentaciones a querer traer derrota a nuestra vida, debemos de entender que en ti somos más que vencedores y conquistadores y tú nos has dado la victoria sobre cualquier dificultad, sobre cualquier muralla, Padre. En tu nombre, Señor, confesamos victoria, mi Cristo, y en tu nombre, Señor bendito, ponemos, Señor, toda batalla espiritual que estemos enfrentando. Mis hermanos, mis hermanas, los amigos que están escuchando, Señor, este mensaje, Señor, te pido que los hagas vencedores, Señor, en tu palabra, Señor. Impúlsanos, Señor, a buscar tu palabra, Señor, a meditar en ella para poder conocer, Señor, esas armas las cuales tú nos das por medio de tu palabra y así siempre ser victoriosos, Padre. En tu nombre, mi Cristo, te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano, mi hermana. Yo le invito a meditar la palabra de Dios todos los días, no solamente un día, sino todos los días. Y usted va a ver cómo su vida va a ir cambiando cuando usted y yo meditemos su palabra y tratemos de ponerla en obra. Vamos a ir teniendo conquistas, vamos a ir teniendo victorias y usted lo va a ir reconociendo porque el Señor ahí va a estar ayudándolo a ser conquistador, conquistadora, ya sea sobre la enfermedad, el pecado, las tentaciones, cualquier cosa, incluso ayudándole a alcanzar sueños, anhelos, siempre en las manos de Dios bajo su voluntad. Somos más que conquistadores y victoriosos en Él y no hay ninguna muralla
que pueda derrotar a los hijos de Dios. No hay ningún Jericó que pueda vencernos si sabemos y creemos que Dios, Cristo Jesús, es nuestro capitán y es el que nos dirige siempre, todos los días de nuestra vida. Yo les invito que ahí en sus hogares todos los días mediten la palabra de Dios. Y si usted escucha palabras, hermanos, que sean mensajes, predicaciones que sean de la sana doctrina y que edifiquen su vida espiritual, mi hermano, pero sobre todo lea su palabra para que ningún viento contrario de doctrina, mi hermano, mi hermana, los quiera apartar de la sana doctrina que es Cristo. Permanezcan en la palabra de Dios y tratemos de obedecerla, de vivirla, y vamos a ser más que victoriosos siempre, siempre en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Les invito a estar presentes el martes a las 7:30. Antes teníamos nuestros cultos de oración los lunes, ahora los vamos a estar teniendo mientras dure la cuarentena los martes a las 7:30, mi hermano, mi hermana, para que usted esté ahí el pendiente. Recordemos, hermanos, que a veces no obtenemos la respuesta a nuestras oraciones porque pedimos mal, y a veces hay estorbos que impiden, son obstáculos a nuestras oraciones, ¿sí? Estamos viendo estos temas el martes a las 7:30 y el jueves una vez más estaremos conectándonos para exponer la hermosa palabra de nuestro Dios. No sin antes recordarles, antes de despedirme quiero recordarles que oremos los unos por los otros. Oremos, hermanos, porque las cosas están poniéndose mal en nuestro país, hermanitos, y esto no nos debe de turbar nuestro corazón, sino al contrario, debemos de establecernos en su palabra, porque Él a los hijos de Dios siempre nos va a dar la victoria, aún en medio de estos tiempos tan difíciles. Él va a traer, tendrá siempre el cuidado de nosotros para protegernos contra todo lo que se venga. Pero algo sí les digo, mi hermano, mi hermana, Cristo está a las puertas y lo estamos viendo. Si usted lee la palabra de Dios, ahí se va a dar cuenta, hermano, de todo lo que se viene y lo que estamos viviendo que se está cumpliendo, hermanos. El tiempo de la gracia se está terminando, hermano, hermana. Estemos alertas, las señales ya se están dando. Cristo viene y Cristo quiere preparar tu vida. No te olvides que después de esta cuarentena, después de este aislamiento social o sana distancia, aquel que esté firme, hermano, que haya buscado a Dios aún ahí en la casa, aquel que se haya dispuesto su corazón a orar, a buscar la palabra de Dios, a meditar en ella, va a salir en victoria, ¿sí? Va a salir nutrido, dispuesto a poner por obra esa palabra. Pero aquel que no puso por obra la palabra de Dios, no le gustó orar en lo personal, ni tener un devocional personal o familiar, va a salir tristemente muerto espiritualmente. Sí, hay dos opciones. ¿Cómo deseas salir tú de esta sana distancia, o quédate en casa? ¿Deseas salir en victoria? Aún en nuestra casa podemos conquistar cualquier batalla, mi hermano, mi hermana. Dios me los bendiga y que pasen una bonita tarde, que sean ustedes bendecidos en todo, mis hermanos. Esta semana confesamos que es una semana de provisión, una semana de sustento, una semana de salud, una semana de bendición, una semana donde la presencia de Dios una vez más se va a dejar sentir en nosotros, en nuestros hogares, en nuestro corazón, una semana de victoria, una semana, mis hermanos, donde estaremos también alabando y glorificando a Dios, aunque sea por medio de estas redes sociales, y creemos, hermanos, que en esta semana podemos conquistar cualquier Jericó que se venga encima de nosotros. Dios me los bendiga, les mando un fuerte abrazo en el amor de Cristo, les amamos, les extrañamos, mi familia y yo, iglesia, ya queremos verles, abrazarles, y cuando todo esto termine, hermanos, vamos a estar muy gozosos estando ahí en la casa de nuestro Dios, continuando con todos los proyectos que tenemos pendientes, pero el principal proyecto es nuestra vida espiritual. Nunca nos olvidemos de eso. Oremos los unos por los otros. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo en Cristo. Cuídense mucho. Saludos.